Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cómo suena la música africana en la poesía caribeña? ¿Quién fue Luis Pales Matos? ¿Qué es el diepalismo? Porque es importante como una fuente poética de conservación de la herencia africana. Hoy vamos a conversar y a leer uno de los textos de este poeta, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. También queremos enfatizar, si miren de pronto las listas de reproducción, que en cuanto a huellas de africanía hemos traído a una serie de poetas que exponen básicamente estas formas y estas concepciones de la poesía que tienen que ver mucho con los ejercicios de resiliencia y resistencia de los pueblos negros a lo largo de la historia, y en especial en este periodo de la diáspora africana, y cómo esto nos impacta como latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos en general. Dicho ya esto, vamos a hablar un poco sobre este poeta. Este poeta nació en Puerto Rico, Luis Pales Matos, nació en 1898, murió en 1959. Se, rep- eh, Digámoslo que como una buena parte de los poetas y escritores que hemos visto en el canal, tuvo mucha importancia, por decirlo así, su aproximación a las letras desde una infancia muy temprana, debido a que su padre y sus hermanos eran también escritores. De hecho, a los 16 años ya había publicado su primer poemario, Azaleas. Entonces, digamos que tuvo una, por decirlo, una claridad desde muy joven que quería pues dedicarse a estos oficios literarios. También fue multifacético, fue profesor de escuela, fue cartero, fue secretario del Senado de Puerto Rico. A propósito de eso, también fue, pues, también fue un orador muy ferviente alrededor y muy destacado pues en su país alrededor de, en ese momento, pues la petición de independencia de Puerto Rico. También fue oficinista, fue también maestro rural, maestro de escuelas. De allí también, de esos ciclos, también construyó en buena parte su poesía. También fue conferencista, tuvo la oportunidad de 1950 ir a Nueva York, de estar en diferentes ciclos, simposios, conversatorios de literatura. Entonces fue una figura connotada. Desde muy joven, cuando él comienza a escribir, había recibido la influencia de Rubén Darío, por ejemplo, y a su vez influenció también a otros poetas como Nicolás Guillén, que tuvimos también una aproximación acá en el canal. Ahora bien, junto con otro poeta, que después más adelante lo tendremos acá en el canal, José Isaac de Diego Pardo, fundaron un movimiento, una vanguardia en cuanto a la musicalidad y lo sonoro, llamada diepalismo. Entonces vamos a hablar un poco del diepalismo rápidamente y a leer un poema de Pales Matos para comprenderlo mejor. El diepalismo básicamente, sí, busca que la poesía esté basada mucho en lo fonético más allá del oral, pero no solamente un determinado tipo de musicalidad, sino que además se vale de la onomatopeya. Ustedes saben que la onomatopeya se va formando, ¿cierto?, por imitación del sonido que designa esta palabra. Por ejemplo, tete, mamá, run run. Entonces, en las lenguas africanas y en el ejercicio de resistencia, luego de estos procesos infames de esclavización y la traída acá a América, digamos que los pueblos negros fuimos desarrollando cierto tipo de ritmo y de modulación. Y eso no es algo puramente arbitrario, sino un ejercicio de resistencia. En este orden de ideas, Pales Matos y en el diepalismo, pues en esta vanguardia poética basada en la africanía, entonces mediante la onomatopeya se puede construir qué cosa, un objeto estético poético, pero no solamente a nivel formal, sino que represente también mediante la musicalidad al sujeto afro. ¿Por qué? Porque el lenguaje implica una repetición, la imitación de unos sonidos que no son puramente arbitrarios, sino que
para los africanos esclavizados y sus descendientes representaban cuestiones que habían quedado en África. Por ejemplo, vamos a ver en el poema la palabra cocoroco, que es un jefe tribal. Pronto uno no lo sabía y mucho menos el resto de la población circundante, pero para ellos tenía un significado. Y por eso muchas palabras se van repitiendo, lo vamos a ver en este poema de Danza Negra inmediatamente, pero lo que queremos resaltar es que no hay un carácter arbitrario. De hecho, se ha estudiado pues desde lo étnico, desde lo sociolingüístico, aunque eso sería materia para un video un poco más completo, porque es un tema de una gran complejidad. Pero lo que queremos rescatar y lo que rescatamos del diepalismo y de Pales Matos es este interés, y por eso fue considerado uno de los grandes poetas afroantillanos, precisamente, por este esfuerzo que él hizo de, mediante el reconocimiento de esa musicalidad, de esa oralidad, generar y valiéndose pues de este recurso retórico de la onomatopeya, generar una poesía representativa de lo afro. Vamos a verlo inmediatamente, ustedes lo van a notar porque es bastante diciente cómo se construye. Este poema que, como ya dijimos, se llama Danza Negra, es de Luis Pales Matos, lo vamos a leer. Calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. Es el sol de hierro que arde en Tumbuctú. Es la danza negra de Fernando Po. El cerdo en el fango gruñe, pru pru pru. El sapo en la charca sueña, cro cro cro. Calabó y bambú, bambú y calabó. Rompen los junjunes en furiosa U. Los gongos trepidan con profunda O. Es la raza negra que ondulando va. Es el ritmo gordo del marillandá. Llegan los botucos a la fiesta ya. Danza que te danza, la negra se da. Calabó y bambó, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tocotó. Pasan tierras rojas, islas de betún, Haití, Martinica, Congo, Camerún, las papamientosas Antillas del Ron y las patualesas islas del volcán, que en el grave son del canto se dan. Calabó y bambú, bambú y calabó, es el sol de hierro que arde en Tumbuctú, es la danza negra de Fernando Po, el alma africana que vibrando está en el ritmo gordo del marillandá. Calabó y bambú, bambú y calabó. El gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. Acá vemos lo que habíamos reflejado y habíamos comenzado un poco a estudiar del diepalismo y la importancia que tiene más allá de lo académico, lo formal, este rescate real, porque la lengua es un elemento vivo y que como todo elemento vivo se reproduce y puede tener variaciones. Vemos que en el poema no es arbitrario ninguna de la musicalidad que se da y no es una simple aliteración que personas ignorantes, lógicamente, aún hoy afirman que es una especie de sesgo primitivo. Esas son tonterías. Realmente lo que ocurre acá es que en el inserto de las lenguas africanas, esta repetición y en la concepción misma del lenguaje trasciende un poco más de lo que la razón occidental, que no es el único tipo de razón, dicho sea de paso para quien le quede todavía una duda, que la razón occidental pontifica ciertas fórmulas sacramentales o más bien laicas del lenguaje. En cambio, en las lenguas africanas, inclusive el lenguaje como instrumento de poder, como instrumento de conexión con las deidades y los espíritus, tiene otras connotaciones. Por eso hay ciertos pueblos que de hecho no maldicen, hay ciertas funciones que se le atribuyen a la palabra. Vemos que en el poema hay una literación, pero no es una literación de un tipo o de una forma como se hace en la poesía occidental para una repetición ciertamente armoniosa de los sonidos, sino que acá la literación tiene que ver también, por ejemplo, con lugares, como habíamos dicho antes, con rangos como Cocorocó y Cocoroca, ¿cierto? Y por eso se repiten esas palabras. También vemos cómo estas vocales se repiten también con fuerza, pero se enmarcan, ¿cierto? En cuanto al concepto de la raza negra, el ritmo y la memoria.
Entonces, si ustedes vuelven a leer el poeta, de hecho la alusión a Timbuktu o Tombuctú, que fue una de las primeras grandes ciudades africanas, tampoco es casual. Entonces vamos viendo que a medida que vamos explorando todo eso y cómo se van juntando, ¿cierto? En la diáspora, Haití, Congo, Martinica y Camerún, vemos esa fusión que se da y esa resistencia que existe en el alma negra y cómo mediante la danza negra esa existencia se reproduce. Entonces es muy interesante este poeta, yo no lo conocía, pero voy a seguir explorándolo un poco. Y bueno, cuéntanos entonces, ¿conoces a otros poetas afroantillanos? ¿Qué te ha parecido este concepto de diepalismo? ¿Qué te ha parecido este poema? Te invitamos a suscribirte al canal, también a compartir el contenido, por supuesto a comentar. No siendo más por el momento, con todo el gusto nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.